Rusia aceptó la propuesta de una tregua parcial por 30 días con Ucrania y no atacará la infraestructura energética ucraniana con la condición de que se detenga la ayuda militar al gobierno de Zelensky. Israel rompió la tregua en Gaza y lanzó un bombardeo que acabó con la vida de al menos 400 personas. Entre las víctimas se reportan muchos niños. Estados Unidos ha lanzado un nuevo ataque contra los hutíes de Yemen. La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, aseguró que la situación en Medio Oriente es insostenible. Nicolás Maduro ha exigido a la ONU que proteja a los deportados venezolanos acusados de ser miembros del Tren de Aragua que han sido enviados a El Salvador y acusaron a Donald Trump de cometer crímenes de lesa humanidad. La noche de este lunes 17 de marzo, Israel ha roto el acuerdo de alto el fuego vigente desde el 19 de enero con un ataque sobre el territorio de Gaza que ha causado más de 400 muertes hasta el momento, entre ellas las de un número importante de niños y niñas, según distintos reportes. El Ministerio de Salud de Palestina ha confirmado que hay al menos 404 fallecidos, 562 heridos, además de numerosos desaparecidos bajo los escombros. Los centros médicos están desbordados por la cantidad de pacientes y la presión sobre la escasez de suministros. Sabemos que hay escasez de alimentos, suministros y combustible. Los equipos de la Media Luna Palestina están trabajando para evaluar el impacto de la escasez de combustible en los servicios de ambulancia y la capacidad de los servicios de emergencia para llegar a los necesitados. Las Fuerzas Armadas de Israel informaron que el ataque se trató de un bombardeo aéreo masivo al que puede seguir una nueva incursión terrestre. Los ataques han estado dirigidos a edificios residenciales, escuelas e instalaciones públicas convertidos en centros de evacuación con motivo de la campaña de exterminio desatada por Israel desde el año 2023. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel declaró este martes que la decisión de reiniciar la guerra en Gaza se produjo después de que Hamás rechazara 2 propuestas por Estados Unidos. Además, Teherán ha acusado a Hamás de estar planeando ataques contra Tel Aviv. Desde esta mañana, Israel está operando con toda su fuerza contra la organización terrorista Hamás en la Franja de Gaza. Hemos llegado a esta situación después de que Hamás rechazara repetidamente las propuestas de extender el alto al fuego y liberar a nuestros rehenes. Hamás rechazó 2 propuestas concretas de mediación presentadas por el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. Israel aceptó estas propuestas de mediación. Hamás las rechazó. Por su parte, Hamás ha rechazado energéticamente las acusaciones israelíes, aunque aparentemente ha optado por no responder militarmente a la reanudación de los combates. El grupo señaló que las afirmaciones de que se preparaba para atacar a las fuerzas israelíes eran pretextos infundados para justificar el regreso de Israel a la guerra y que estaban diseñados para engañar a la opinión pública. Las Fuerzas Armadas de Israel habían seguido atacando a Gaza durante el alto al fuego, causando más de 150 víctimas mortales, pero el ataque de la noche de lunes sobre los enclaves de Gaza, Deir al-Balah, Khan Younis y Rafah supone una ruptura unilateral del alto al fuego y reanuda la acción genocida tras casi 2 meses de negociaciones y en el mes de Ramadán. Los bombardeos israelíes mataron al jefe del gobierno de Hamás en la Franja de Gaza, Essam al-Dalis, según lo anunció el martes el movimiento islamista palestino Hamás en un comunicado. En los ataques murieron también otros 3 dirigentes del gobierno de Gaza, entre ellos el ministro del Interior y el director general de los Servicios de Seguridad Interior. Al-Dalis era miembro de la oficina política de Hamás y pertenecía a la dirigencia del movimiento islamista en la Franja de Gaza desde 2021.
Según declaró un portavoz de la Casa Blanca a Fox News, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado por Israel antes de llevar a cabo los ataques. Ellos están sembrando el terror y la violencia contra Israel. Están torturando a nuestros rehenes. Pero también están sembrando el terror y la violencia contra la población de Gaza. Jamás no puede formar parte del futuro de la Franja de Gaza. Punto. Y, según el acuerdo de alto al fuego, no hay una transición automática entre una fase y otra. Sin embargo, no reanudamos los combates de inmediato, ya que queremos dar una propuesta del enviado especial estadounidense Steve Witkoff. Jamás rechazó dos propuestas concretas de mediación presentadas por el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. Israel aceptó estas propuestas de mediación. Jamás las rechazó. El secretario general está conmocionado por los ataques aéreos israelíes en Gaza, en los que ha muerto un número significativo de civiles. Hace un llamado enérgico a que se respete el alto al fuego, se restablezca la asistencia humanitaria sin trabas y se libere incondicionalmente a los rehenes restantes. Estamos horrorizados por los ataques aéreos y de artillería israelíes de anoche en Gaza, que causaron cientos de muertes. Según el Ministerio de Salud de la Franja, esto añadirá tragedia a la tragedia. Los últimos 18 meses de violencia han dejado meridianamente claro que no hay una salida militar a esta crisis. China está profundamente preocupada por la situación actual entre Israel y Palestina y espera que todas las partes promuevan seriamente la implementación sostenida y efectiva del acuerdo del alto al fuego, eviten cualquier acción que pueda conducir a una escalada de la situación y prevengan un desastre humanitario de mayor escala. Estábamos sentados en nuestras casas, rezando y preparándonos para el sujoor. Empecé a pelar patatas. De repente, oí un bombardeo lejano. Al cabo de un rato, cayeron cristales y piedras sobre mi cabeza y la de mis hijos. La casa se quedó a oscuras y no pudimos vernos. Este es mi nieto. Lo rescataron entre los escombros. Esta es la casa de Khaled Masma. Sus 4 hijos murieron y su esposa resultó herida. Creo que su padre aún está bajo los escombros, pero sus hijos fueron rescatados. Que descansen en paz. Hemos vuelto al punto de partida, a cero. Esta noche nos recordó una vez más el regreso de la guerra. ¿Cuánto tiempo más durará esta situación? Como ciudadano, no perdonaré a quienes han abandonado nuestra causa, ya sean gobernantes árabes o extranjeros. La tan esperada llamada entre Vladimir Putin y Donald Trump terminó. En una comunicación oficial, la Casa Blanca informó que Moscú acordó un alto el fuego sobre infraestructura energética de Ucrania por 30 días, un intercambio de 175 prisioneros rusos por el mismo número de ucranianos para el miércoles y el inicio de negociaciones técnicas sobre un posible cese de hostilidades marítimo. Durante la conversación, Donald Trump propuso que las partes en conflicto se abstuvieran mutuamente de atacar a las instalaciones de infraestructura energética durante 30 días. Vladimir Putin respondió positivamente a esta iniciativa y de inmediato dio la orden correspondiente a los militares rusos, asegura un comunicado publicado en la cuenta de Telegram del pool de noticias gestionado por periodistas del grupo del Kremlin de RIA Novosti.
En relación a la iniciativa de Estados Unidos de introducir una tregua de 30 días, la parte rusa ha destacado una serie de puntos importantes relativos a garantizar un control efectivo sobre el posible alto el fuego a lo largo de toda la línea de contacto de combate, la necesidad de detener las movilizaciones forzosas en Ucrania y el rearme de las Fuerzas Armadas del país. Asimismo, Moscú subrayó los graves riesgos asociados a la incapacidad de negociar del régimen de Kiev, que ya ha saboteado y violado repetidamente los acuerdos alcanzados. Putin exigió el cese total de la ayuda militar extranjera a Ucrania y también del suministro de datos de inteligencia. El Kremlin dijo que para Putin son condiciones clave para evitar una escalada de conflicto y también para lograr un arreglo político-diplomático al conflicto en Ucrania. El presidente ruso reafirmó su compromiso fundamental con una resolución pacífica del conflicto en torno a Ucrania y dijo estar dispuesto a trabajar junto con los socios estadounidenses en un examen exhaustivo de las posibles vías de una solución que debería ser global, sostenible y a largo plazo y tener en cuenta los legítimos intereses de seguridad de Rusia y la necesidad incondicional de eliminar las causas profundas de la crisis. Las negociaciones para poner fin a la guerra arrancaron después de que Trump y Putin hablaron por teléfono el mes pasado, lo que marcó la reanudación de la comunicación tras un largo periodo de silencio entre la Casa Blanca y el Kremlin. Desde entonces, el presidente Trump recibió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una reunión en la oficina oval que terminó con Trump y el vicepresidente J.D. Vance gritándole y pidiendo a los ucranianos que se marcharan, seguida de una pausa temporal de Estados Unidos en la asistencia militar y el intercambio de inteligencia. El resultado de la llamada será una prueba clave de si Trump, que se ha repetido en gran medida la opinión de Putin sobre la guerra desde su conversación del mes pasado, puede cumplir su promesa electoral de poner fin a la guerra y si su amabilidad hacia Rusia ha dado sus frutos. La guerra en Ucrania, que empezó en febrero del 2022 con la invasión de Rusia, ha entrado en su cuarto año y sigue causando numerosas bajas civiles y militares. No se ha cumplido la promesa que hiciera Donald Trump de acabar con el conflicto bélico en solo 24 horas apenas asumiera el cargo, pero es innegable que en las últimas semanas ha habido mucha agitación y se viene saliendo del estancamiento en que se encontraba la guerra. En el plano diplomático han sido días muy movidos. Un contacto telefónico entre Trump y Vladimir Putin, la presencia de Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca, que acabó con una desastrosa discusión en vivo con Trump y J.D. Vance ante el mundo entero, varias reuniones de líderes de países europeos para reforzar la ayuda a Ucrania ante el repliegue de Washington, una reunión clave en Arabia Saudita entre altas delegaciones de Ucrania y Estados Unidos y la llegada de emisarios estadounidenses a Moscú. Pero, ¿cuán cerca estamos de un eventual final de la guerra? ¿Qué está pasando en los territorios en pugna entre las fuerzas militares rivales? ¿Y por qué hay escepticismo incluso en que una tregua o un alto al fuego temporal pueda llevar a un fin de las hostilidades? Es que mientras se suceden las negociaciones en busca de acercamientos, el presidente de Rusia ha encargado a su ejército aplastar a las fuerzas ucranianas que aún permanecen en la región rusa de Kursk, donde Moscú ha recuperado más del 80% del territorio ocupado por el enemigo, según sus militares. Recordemos que en agosto del año pasado Ucrania sorprendió al país invasor al lanzar una audaz operación en Kursk, en lo que fue el ataque más grande dentro del suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial. En cuestión de días, las fuerzas ucranianas capturaron unos 1.400 kilómetros cuadrados de la región fronteriza rusa y tomaron cientos de prisioneros de guerra. 7 meses después de esa ofensiva ucraniana, lo cierto es que sus fuerzas están en repliegue desde hace varios días allí. El drama para Zelensky y el alto mando ucraniano es que si ellos pierden definitivamente esos territorios en Kursk, Kiev se queda sin su llamada moneda de cambio en unas eventuales negociaciones de paz con Rusia, que en la actualidad ocupa un 20% del territorio ucraniano.
Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, a mediados de febrero, Ucrania ya solo controlaba unos 500 kilómetros cuadrados en Kursk, y ahora esto ha disminuido a 300, muy lejos de los 1.400 que en algún momento estaban bajo su mando. La pérdida de terreno de los ucranianos en Kursk en los últimos días coincidió con la decisión de Washington de suspender el apoyo militar y de dejar de compartir datos de inteligencia con Kiev, algo que felizmente para el país agredido se revirtió después de la cumbre en Arabia Saudita entre funcionarios ucranianos y norteamericanos y el acuerdo para aplicar un alto el fuego de 30 días. En todo caso, hay quienes minimizan el hecho de que Ucrania pierda Kursk y ya no pueda usarla como moneda de cambio. En diálogo con El Comercio, el analista internacional Enrique Banús nos dijo que esta figura ha perdido peso y relevancia porque ahora toda la negociación es directamente con Estados Unidos. Si finalmente Rusia recupera Kursk, no creo que sea una gran pérdida para Ucrania, porque el foco de lo que venga en adelante se ha trasladado a otro punto, nos dijo. La realidad en el campo de batalla va a influir en la postura de Vladimir Putin. Desde que empezaron los diálogos y acercamientos, el gobernante ruso nunca se mostró partidario de treguas temporales, que muchas veces sirven para que los bandos rivales se rearmen y afinen estrategias, sino de conseguir un acuerdo de paz definitivo. ¿Qué condiciones puede poner? ¿La prohibición del envío de armas occidentales a Ucrania? ¿La exigencia de elecciones en territorio ucraniano, habida cuenta de que el periodo de Zelensky acabó en mayo del año pasado? El mismo Banús nos lo planteó así. La clave aquí es si Trump tiene los medios para presionar a Rusia de la misma forma en que lo hizo con Ucrania. Está claro que Putin no quiere tensar demasiado su relación con Trump, pero su situación militar favorable en la guerra hoy lo pone en una posición de mayor fuerza aún. ¿Y qué hay en la posición de Estados Unidos más allá de la búsqueda de la paz en el este de Europa? El analista César Llona, docente de negocios internacionales de la Universidad de Lima, nos lo presentó de esta forma. Estados Unidos está priorizando su enfrentamiento con China y dirigiendo su atención hacia la región del Indo-Pacífico, racionalizando sus recursos. Para ello, necesita reducir las tensiones en el frente ucraniano. Y Washington no pierde de vista a los países europeos, sus socios de la OTAN, con los que ahora parece algo distanciado. Aunque Estados Unidos sigue necesitando al viejo continente como plataforma para proyectar su poder en el Medio Oriente y África, también busca que los estados europeos incrementen su independencia y compromiso con el gasto en defensa, algo de lo que ya varios de ellos tomaron nota con el temor de que Rusia busque ir más allá en un futuro no tan lejano. No están listos para terminar la guerra, y lo vemos. Advertimos a la parte estadounidense que no están listos para terminar esta guerra. Ni siquiera están listos para el primer paso, que es un alto al fuego. En cuanto a las modalidades para no atacar el sector energético, apoyaremos estas propuestas, pero es muy interesante conocer los detalles y lo que realmente se propone. Una vez que recibamos estos detalles del presidente Trump, prepararemos nuestra respuesta y el equipo estará listo para las conversaciones técnicas. Salvador, yo le pregunto al presidente... El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el lunes que pedirá a Naciones Unidas mecanismos de protección para los venezolanos enviados por Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad de El Salvador, acusados por Washington de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. Yo estoy firmando hoy un conjunto de comunicaciones para el secretario general de Naciones Unidas, para el alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Turk, para todos los presidentes de América Latina y el Caribe y para distintos organismos de derechos humanos, para la Organización Internacional Migratoria, para la ACNUR, para que los mecanismos de derechos humanos se activen en la protección de los venezolanos y venezolanas. Estados Unidos trasladó el domingo a una cárcel salvadoreña a 238 venezolanos, luego que el presidente Donald Trump invocara una ley de más de 200 años de antigüedad que permite expulsiones de enemigos externos sin juicio previo. Maduro, que tildó la decisión de la administración Trump de anacrónica e ilegal, dijo que buscará la repatriación de estas personas. Estos migrantes venezolanos que fueron secuestrados, que no se les dio
derecho a la defensa, que son catalogados como asesinos, terroristas, manchando su honor, su dignidad, que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos a Venezuela. Más temprano, el jefe negociador de Maduro, en los contactos retomados entre Caracas y Washington pese a la ruptura de relaciones que se mantienen desde 2019, Jorge Rodríguez consideró que el traslado de venezolanos a una prisión salvadoreña constituye un crimen de lesa humanidad. El chavismo ha llamado a manifestaciones para el martes y miércoles contra esta medida. La líder opositora María Corina Machado, que denuncia como un fraude la reelección de Maduro, respaldó en un comunicado las medidas que Estados Unidos y otros países tomen para penalizar a integrantes del Tren de Aragua. Pidió, sin embargo, extremar las precauciones para evitar una injusta criminalización de los migrantes venezolanos, así como medidas de protección para que estos puedan permanecer en sus naciones de acogida. El gobierno de Venezuela criticó el lunes el envío de más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos a una cárcel de El Salvador. Estados Unidos envió el domingo a una cárcel de máxima seguridad salvadoreña a 238 venezolanos acusados de pertenecer a la temida banda Tren de Aragua, luego de que el presidente Donald Trump invocó una ley de más de 200 años que permite expulsiones sin juicio previo. Los migrantes fueron llevados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, al sureste de San Salvador, creado hace 3 años en el marco de la cruzada del gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas. El gobierno salvadoreño divulgó videos del despliegue militar en el CECOT. Trump incluyó en febrero en su lista de organizaciones terroristas al Tren de Aragua y el sábado los declaró enemigos extranjeros bajo una ley de 1798 para hacer expedita su deportación. La expulsión se llevó a cabo pese a que el decreto fue impugnado temporalmente por un juez, una medida que el gobierno apeló. Según el gobierno estadounidense, de los 261 migrantes expulsados en la operación, 137 fueron deportados bajo la ley de enemigos extranjeros, 101 eran venezolanos removidos en virtud de una norma migratoria y 23 eran miembros de la pandilla M13. En Venezuela, el gobierno llamó a manifestaciones los días martes y miércoles para protestar contra la medida. Rodríguez dijo además que propondrá desde el Parlamento al presidente Nicolás Maduro que emita una solicitud para que ningún venezolano viaje a Estados Unidos y llamó a quienes están allí que vuelvan a su país. La Casa Blanca sostiene que el gobierno del presidente Donald Trump actuó dentro de la ley en las deportaciones a El Salvador y confía en ganar la batalla judicial sobre el uso de una legislación de guerra de 1798 que usó para expulsar migrantes. No, de hecho esta administración actuó dentro del marco de la ley, dentro de la autoridad constitucional del presidente y de la facultad que le otorga la ley de enemigos extranjeros. Tenemos plena confianza en ello y en que ganaremos este caso en los tribunales. Un juez de Washington ordenó el sábado suspender durante 14 días las expulsiones bajo la ley de enemigos extranjeros, que data del siglo XVIII y quiere saber si algunas de las expulsiones de ese día se llevaron a cabo pese a la prohibición. Según la Casa Blanca, los aviones con los 261 migrantes despegaron hacia El Salvador antes de que el juez escribiera el dictamen. Las autoridades afirman que están seguras sobre la identidad de los individuos que están en estos aviones y la amenaza que representan para Estados Unidos. Washington informó que de los migrantes expulsados, 137 fueron deportados bajo la ley de enemigos extranjeros, 101 eran venezolanos removidos en virtud de una norma migratoria y 23 eran miembros de la pandilla M13. El presidente republicano quiere aplicar por primera vez en tiempos de paz una ley concebida para detener y expulsar a enemigos extranjeros. Hasta ahora, solo se invocó durante la guerra de 1800
1912, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Venezuela lo condenó tajantemente y afirmó que es un crimen de lesa humanidad, además de asegurar que denunciará ante todas las instancias. Varios medios hutíes informaron el lunes de nuevos bombardeos estadounidenses en Yemen. Antes, los rebeldes hutíes llamaron a protestar contra los ataques de Estados Unidos que golpearon el fin de semana principalmente Sanaa, la capital controlada por ese grupo rebelde que reportó más de 50 muertos, entre ellos 5 niños y un centenar de heridos. Sobre las bajas civiles, bueno, ya sabe, nadie desea eso bajo ninguna circunstancia. Esta es una dinámica terrible. Al mismo tiempo, los hutíes son piratas que se han apoderado de todo un país, además de intentar apoderarse, amenazar y acosar a los buques en la zona marítima. Así que cuando pensamos en esta dinámica, Estados Unidos sin duda busca evitarla, pero ahora estamos en una situación insostenible. En respuesta a los bombardeos de Estados Unidos, los hutíes reivindicaron el domingo una operación militar contra los portaaviones estadounidenses USS Harry Truman y los buques de guerra que lo acompañan en el norte del Mar Rojo. También reivindicaron un segundo ataque contra el portaaviones el lunes con numerosos misiles balísticos y de crucero, además de drones. Estados Unidos no confirmó dichos ataques. Las Fuerzas Armadas de Yemen, confiando en Dios, enfrentan esta agresión criminal y responden a la escalada con escalada. Seguirán implementando las directivas del líder Abdul Malik al-Houthi sobre nuevas opciones de escalada si la agresión contra nuestro país continúa. Irán condenó los ataques de Estados Unidos, que calificó de bárbaros, y advirtió que tomaría represalias contra cualquier ofensiva. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes que Irán será considerado como responsable de cualquier ataque de los hutíes. Cada disparo de los hutíes será considerado, de ahora en adelante, como un disparo de las armas y el liderazgo de Irán, e Irán será responsable y sufrirá las consecuencias que serán nefastas. Esa es una declaración del presidente de Estados Unidos en solidaridad con los palestinos. Desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, los rebeldes yemenitas atacan con misiles a Israel, así como barcos estadounidenses y británicos frente a las costas de Yemen, que han afectado el tráfico marítimo en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, claves para el comercio mundial. Estados Unidos creó una coalición naval multinacional y ha lanzado ataques contra los rebeldes en Yemen, a veces con ayuda de Reino Unido. Yemen es un país de la península arábiga sumido desde el 2014 en una guerra civil entre los hutíes, respaldados por Irán, y el gobierno apoyado por Arabia Saudita. La ONU y China abogaron por una desescalada y pidieron al ejército estadounidense y a los hutíes que cesaran toda actividad militar. La Conferencia Internacional de Donantes para Siria se comprometió el lunes a aportar 5.800 millones de euros para la reconstrucción del país, un importe inferior al del año pasado. Así lo anunció la Comisaría Europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, al final de la 9ª edición de esta conferencia, que incluyó por primera vez a representantes del gobierno de Damasco, liderado ahora por una coalición encabezada por Ahmed al-Shara, que puso fin en diciembre al régimen de Bashar al-Assad. Ahora tengo el honor de anunciar que juntos hemos comprometido un total de 5.800 millones en subvenciones y préstamos, y también 4.200 millones de euros en subvenciones y 1.600 millones en préstamos. Entonces, como dije, la Unión Europea y los Estados miembros siguen siendo los mayores donantes, representando alrededor del 80% del compromiso para las subvenciones. La cifra es inferior al compromiso asumido por la misma conferencia el año pasado, de 7.500 millones de euros. Estados Unidos era entonces, según la ONU, el primer proveedor de ayuda internacional a Siria, un país destruido tras casi 15 años de guerra civil.
Pero con la llegada de Donald Trump a la presidencia, la Casa Blanca ha decidido suspender su ayuda internacional, incluida la destinada a Siria. No obstante, la representante estadounidense en la conferencia, Natasha Franceschi, aseguró que su país continuará brindando asistencia de conformidad con las leyes estadounidenses sin dar ninguna cifra. Por su parte, la Unión Europea se ha comprometido a aportar casi 2.500 millones de euros para 2025 y 2026, más que en su compromiso anterior. Hoy hacemos un llamado a todos ustedes que están aquí hoy para que hagan lo mismo si es posible, porque en este momento crítico el pueblo de Siria nos necesita más que nunca. Por su parte, la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Espoljari, advirtió que si la comunidad internacional no ayuda a Siria a recuperarse, podría empezar una nueva ola migratoria. Cuando no tienes escuelas para tus hijos, cuando no tienes hospitales que funcionen, cuando no tienes acceso al agua y la energía, cuando tu casa sigue colapsada y no tienes los medios para reconstruirla, te verás obligado a irte. Entonces, si queremos que las personas puedan quedarse o regresar si así lo desean, tenemos que apoyarlos en la construcción del entorno que les permita vivir de manera digna. En un mensaje en video a la conferencia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recordó que tras 14 años de la guerra, la economía siria ha perdido unos 800.000 millones de dólares de su Producto Interior Bruto y las infraestructuras de servicios esenciales han sido destruidas.